Benedicite, muy buenos días. Continuamos con los comentarios a la regla de San Benito. Vamos con el capítulo segundo, la figura del abad. Dice así. Bueno, si quiere pasar la hoja. No haga en el monasterio discriminación de personas, no amará más a unos que a otros, de no ser al que hallare mejor en las buenas obras y en la obediencia. Si uno que ha sido esclavo entra en el monasterio, no sea pospuesto ante el que ha sido libre, de no mediar otra causa razonable. Mas cuando por exigirlo así la justicia crea el abad que debe proceder de otra manera, aplique el mismo criterio con cualquier otra clase de rango. Pero, si no, conserven todos la precedencia que les corresponde, porque, tanto esclavos como libres, todos son en Cristo una sola cosa. Y, bajo un mismo Señor, todos cumplimos un mismo servicio, pues Dios no tiene favoritismos. Lo único que ante nos diferencia es que nos encuentre mejores que los demás en buenas obras y en humildad. Tenga, por tanto, igual caridad para con todos y a todos aplique la misma norma según el mérito de cada cual. Evidentemente, si el abad es padre del monasterio, de alguna manera tiene que llevar adelante esa característica de Dios que dice Hechos de los Apóstoles. Dios no hace diferencia entre las personas. Por lo tanto, todos los hermanos tienen que ser tratados iguales. Eso no quita que haya personas que son más débiles o que están enfermas o que necesitan una atención especial y se le brinde. Eso se llama equidad. Y es que para alcanzar la igualdad se necesita primero practicar la equidad. Pero tiene que existir una causa razonable para que se haga una diferencia. Sin embargo, el amor fraterno, el amor paterno, ¿verdad? El amor de abad para con sus discípulos tiene que ser para todos iguales. Benito plantea una característica que era típica de su época. En aquel tiempo había esclavitud. Entonces dice que no se haga diferencia entre el que ha sido esclavo al que ha sido libre. Recordemos que los esclavos no eran personas, no eran consideradas personas, se los podía comprar, vender, matar, ¿verdad? Estaban al servicio de los señores, al servicio de los libres. Sin embargo, ya un gran adelanto, al igual que en el cristianismo primitivo, los esclavos adquieren estatus cristiano, adquieren estatus monástico. Y Benito en este párrafo plantea tal vez tres características interesantes, tres características importantes a tener en cuenta en la práctica ascética, en la práctica monástica, que después las desarrolla ampliamente en algunos capítulos. Uno es la obediencia, ¿verdad? Otros son las buenas obras y otra es la humildad. Pero insiste muchísimo en las buenas obras, en la conducta coherente al Evangelio que debe tener el discípulo, ¿verdad?
Lo único que los diferencia tiene que ser las buenas obras y la humildad. Entonces, es importante que trabajemos esas características en cada uno de nosotros, la obediencia a través del discernimiento, las buenas obras a través de la ética evangélica y la humildad siguiendo el ejemplo de Cristo. Después desarrollaremos ampliamente el concepto de humildad porque ciertamente se ha malogrado bastante a lo largo de los siglos del cristianismo y desgraciadamente se ha llegado a abusos por parte de superiores y por parte de algunos hermanos sobre aquellas personas que practican una humildad excesiva, una humildad no evangélica. Y se ha confundido humildad con humillación, humildad con sometimiento, humildad con opresión, humildad con baja autoestima. Y evidentemente son cosas bien diferentes. Por lo tanto, es importante que la figura del abad sea esa persona que no hace favoritismos, esa persona que no menosprecia, que no compara, que no tiene hijos y antenados, como decimos acá en el Río de la Plata, ¿verdad? A veces uno le ha tocado vivir algunas circunstancias en las cuales claramente se ven los favoritismos, se ven las protecciones y desgraciadamente eso afecta a la persona que se ve favorecida porque no le permite crecer y desarrollarse, porque la comunidad percibe eso y lo rechaza. No favorece a la comunidad porque crea recelos, crea resentimientos, crea murmuraciones. Y no favorece al superior porque pierde la imagen de padre, ¿verdad? Pues los padres en realidad quieren a todos los hijos igual, pero de forma diferente. Pero la diferencia no es que a unos más y a otros menos, ¿verdad? Cuando uno ha experimentado la paternidad biológica o afectiva, sabe que todos los hijos son iguales y que no puede elegir a unos sobre otros porque los ama a todos. Sin embargo, algunos necesitan más cuidado, más atención, más exigencia, más control, ¿verdad? Otros son más libres y uno los trata de acuerdo a sus características, o lo que intuye que son sus características, sus necesidades. Pero eso de favorecer a unos sobre otros no es bueno, no crea un buen ambiente en la comunidad. Esos favoritismos van acompañados de prejuicios. Y los prejuicios solo crean injusticia. Por lo tanto, es importante que si algún día les toca ejercer un cargo de superior, de abad, de abadesa, tengan en cuenta esas características y tengan como modelo al Señor. Uno ha visto por ahí en su trayectoria monástica varios tipos, varios modelos, ¿verdad?, de abades. Recuerdo que en mis tiempos, bueno, además de tener al abad Eduardo, que era
el abad en ejercicio, en Niño Dios teníamos al padre José, que lo llamaban el abad viejo o el abad jubilado, porque bueno, había ejercido el abaciato y en determinada visita canónica se le había sugerido la renuncia y se le había depuesto y se había elegido al abad Eduardo. Entonces, dos modelos de abades distintos, pero también mirando en el entorno monástico había distintos abades. Teníamos al padre Mamerto Menapache en Los Toldos, recientemente elegido abad. Teníamos al padre Martín de Elizalde en San Benito de Luján, también elegido abad. Y cada uno de esos tres abades, Eduardo Giotto, Martín de Elizalde y Mamerto Menapache, eran bien diferentes. Ejercían el abaciato con características diferentes. Entonces, uno también ve que está presente la mochila que llevamos cuando yo digo la mochila, nuestra historia, ¿verdad? Nuestra historia personal, con nuestras luces y nuestras sombras, nuestras averías personales, nuestras fallas, nuestras lesiones psicológicas, emocionales, afectivas, nuestras frustraciones, nuestros logros, nuestras expectativas. Todo eso condiciona a la figura del abad. Por eso es importante que cuando se elige a alguien como abad, como abadesa, se busque sobre todo que sea una persona de Dios y no una persona que se ajuste a nuestras conveniencias. Claro que muchas veces cuando se llega a la elección no hay mucho para elegir. Esa es otra realidad. Pero entonces ahí es importante la oración y el discernimiento. Por otra parte, bueno, quienes no están en ese cargo, en ese rol, en esa función, es importante que puedan desarrollar esas tres recomendaciones de Benito: la obediencia, la práctica, las buenas obras y la humildad. Eso lo va a ir moldeando. A diferencia de Occidente, en Oriente, la paternidad espiritual no necesariamente es ejercida por el igumeno. El igumeno es el abad. El igumeno es padre de todo el monasterio, es el gran administrador. Pero hay padres espirituales en los monasterios que no son igumenos. Son monjes santos o monjas santas que ejercitan este ministerio de moldear monjes. Es importante entonces que nos vayamos preparando porque no sabemos qué nos va a pedir el Señor en algún momento. Tengan una bendecida jornada.